nuestra bandera. Saludos, amada iglesia, bienvenidos a nuestro tiempo de reunión familiar, Iglesia Cristiana Confraternidad La Floresta. Es un honor tenerles en otra entrega de Historia Cristiana Evangélica Protestante en Colombia. En esta oportunidad vamos a estudiar la generación donde se dieron los métodos evangelísticos, que va de 1866 a 1906. De 1866 a 1906. ¿Sí? Y el texto que nos compete es Romanos 1, 16 al 19. Y dice así el texto sagrado. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. No me avergüenzo del Evangelio, es el título que le colocó a esta segunda generación de cristianismo protestante evangélico en el país, que como les digo, va desde 1866, 40 años más. Vamos a ver algunas características y yo denomino este periodo como el periodo de los métodos evangelísticos. No se nos olvide lo que sucedió en el periodo pasado. Entonces vamos de 1866 a 1906. Y para ubicarnos históricamente, este periodo arranca con un evento como que Mosquera ¿sí? impulsa la reforma liberal y hace que haya un relativo progreso del país, ¿sí? Y va hasta la alianza conservadora por Núñez. Son dos elementos como para que los duros en historia, que entienden de todos estos elementos, ubiquemos estos 40 años de generación. Algunas características. A finales del siglo XVIII, los métodos evangelísticos de los misioneros alcanzaron más colombianos para Cristo. Y miren los métodos, qué bonito. Empezaron a enseñar inglés. ¿Sí? En las iglesias invitaban a los muchachos, los jóvenes, los niños a estudiar inglés. ¿Sí? Enseñaron música. Comenzaron a dar clases de piano, de guitarra, de canto, de pandereta en las iglesias. ¿Sí? Y la fundación de escuelitas, de colegios en todo el país y de internados, como lo que hizo nuestra misionera Mildred Jones en Magangué. En Magangué, doña Mildred Jones fundó un internado de señoritas extraordinario que funciona hasta el día de hoy, muy especial. Entonces mire qué bonito, todos esos métodos comenzaron a hacer que el evangelio se recuperara un poco. Acordémonos que el evangelio quedó por el piso. ¿Por qué quedó por el piso? Por tres razones. Nos matan a Lucas Matthews, lo matan violentamente. Segundo, la iglesia de esa época se pone a pelear por temas doctrinales, católicos, protestantes, la Virgen María, etc. Y tercero, porque las clases sociales, el evangelio se va al piso a las clases sociales más bajas. De los misioneros muy resilientes, los misioneros muy guapos, siguen para adelante, siguen hacia adelante con la tarea mucho más complicada, porque si antes evangelizar a Colombia era así, ahora quedó así. Dura la tarea, recuperar credibilidad, luchar para que las personas entendieran que sí se podía y que la otra mitad del evangelio valía la pena, no fue nada fácil. Otro elemento, los políticos moderados se levantan contra los políticos radicales por la realidad del país y el liderazgo del mismo, poniendo los fundamentos para hacer un país de extremos, donde el único que perdió fue el país mismo como nacionalistas y empujando la religión a ponerse también en las orillas de dichas tensiones civiles, políticas y económicas. Miren lo que sucedió en este periodo de 1866 a 1906. Ya comenzaron los pensamientos políticos a polarizarse, ¿sí? Por un lado estaban los radicales y por el otro lado los fundamentalistas. Y de alguna manera estas formas de pensar empezaron a jalar,
a atraer como un imán y a invitar a ser parte de la polémica a la religión. Entonces la Iglesia Católica comenzó también a generar una postura, digámoslo así, conservadora. Y la Iglesia Evangélica comenzó a manejar una postura más liberal. Y eso no fue nada bueno, porque otra vez comenzó el combustible para vivir lo que vivimos hasta el día de hoy. Unas posiciones extremistas que hacen mucho daño. Otra característica de este periodo es que en esta segunda generación de religiosos del país, la ignorancia y analfabetismo de la fe estaba a la orden del día, por los métodos como el latín o el hacer acepción de personas en los oficios religiosos, y leer la Biblia era pecado, ya que te podías volver loco, cierro comillas. Otras características de la evangelización en el país protestante es que paralelamente iba la Iglesia Católica y paralelamente iba la Iglesia Evangélica. La Iglesia Católica enseñaba y hacía la misa en latín. Y como les dije en entregas pasadas, todavía hay iglesias en Bogotá, en Medellín, yo creo que en Barranquilla, en las grandes ciudades, donde la iglesia está diseñada de tal manera que el lugar desde donde predica el sacerdote está como no en el centro, sino un poquito tirado hacia un lado, pero hay dos naves. Está la nave de los ricos que podían ver de frente al sacerdote, y está la nave de los pobres, que era más grande, de los esclavos, de las clases sociales bajas, que escuchaban al sacerdote y los que podían le veían la espalda. Por eso de ahí viene el concepto vamos a oír misa, ¿sí? Vamos a oír misa, decían los pobres, los ricos decían vamos a misa, porque podían ver el sacerdote, pero en latín. Imagínese usted uno cómo nutre la fe, cómo hace para que la fe crezca escuchando un evangelio en otro idioma que no es el de uno. Y el principio dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, al no recibir la palabra, los sacramentos en el idioma, si criollo, colombiano, el tema se complicó tanto para católicos como para evangélicos, ¿sí? Muy triste eso. Y en ese orden de ideas comienzan a decir, y aparece un concepto en el país dañinísimo, que el que leyera la Biblia se volvía loco. Entonces eso cogió y puso contra la pared la iglesia evangélica. Imagínense ustedes, ese era el argumento por excelencia de la iglesia evangélica. Venga, estudiemos la Biblia, venga, yo le explico la palabra de Dios, etc. Y nadie quería, no, yo no me voy a volver loco, no me voy a volver loco. La iglesia tradicional decía que los únicos que podían estudiar el texto sagrado eran los sacerdotes en los monasterios, en los conventos, las monjas, las mujeres y en los seminarios. Ellos eran los únicos que podían estudiar, y que si se descuidaba algún sacerdote también terminaba loco. Entonces miren cómo lamentablemente el evangelio completo que trajeron los misioneros no la tuvo fácil, porque ¿quién quería volverse loco? Nadie quería leer el texto sagrado, nadie lo quería estudiar. Entonces eso frenó demasiado el crecimiento del evangelio en el país. Y el evangelio seguía solo en las clases sociales bajitas, de mala reputación. No, una cosa extraordinaria. La doctrina cristiana, o el último ítem que quiero mirar aquí, la doctrina cristiana era muy sesgada y solo se hacía énfasis en el Nuevo Testamento. Lamentablemente, uno de los errores internos de la iglesia evangélica en el país llegó por parte de los misioneros. Yo digo esto con mucho respeto, con mucho amor, pero hay que hacer catarsis, hay que analizarnos históricamente a ver si esto mejoró o no. Solo se evangelizaba con el Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento solo se enseñaba en las escuelas dominicales como historietas de grandes héroes de la Biblia, ¿sí? O sea, los niños escuchaban de Sansón, de Jonás, de David, de José, pero los veían como grandes héroes de la Biblia, como historietas,
pero casi nunca se sacaban principios doctrinales de la vida de ellos o del Antiguo Testamento. Y eso tuvo repercusiones sobre el país y lo explicaré más en otras entregas. Entonces esas son características pues de este periodo, del segundo periodo de los métodos evangelísticos. Voy a pedirle el favor a nuestro gran ingeniero Julián, que él coloca allí ese gráfico que tengo sobre el cristianismo en América Latina, su proyección, su crecimiento, ¿sí? Para estas épocas un poquito más modernas, pero ilustran muy bien lo que ha sucedido en el país. ¿Qué aprendemos? Número 1, la educación va de la mano de las buenas nuevas de paz predicadas por Cristo. Déjenme decirle, querida iglesia, queridos amigos, que cuando uno estudia la cultura hebrea, la cultura de los apóstoles, como predicador, como teólogo, como profesor, yo he tratado de corregir un error muy grande que hemos tenido como iglesia. Permítame un tintico rico hasta la última gota. Que hasta no hace mucho, o todavía se cree eso, y pues los que tratamos de corregirlo lo enseñamos desde nuestros púlpitos, la gente creía o cree que los discípulos de Jesús era gente pobre, era gente sencilla, era gente del común. No, Pedro, un simple pescadorcillo ahí que casi que hasta ponemos en duda si sabía escribir o leer. Eso es gravísimo pensarlo así. Error de todo error. Me explico. Y solo voy a seguir con el ejemplo de Pedro. La cultura hebrea, la cultura judía, escúchenme bien, un muchacho a los 12 años de edad, cualquier hombre, judío, hebreo, Pedro, Juan, Santiago, Pablo, toda esa gente, a los 12 años de edad, escúchenme bien, ya eran bachilleres en teología. Ya eran bachilleres con énfasis en teología, dominaban los principios del Antiguo Testamento, no del Nuevo, porque el Nuevo no se escribió sino hasta más tarde. Pero los discípulos de Jesús, mire, los ciegos, ¿ustedes creen que porque un ciego gritaba, hijo de David, ten misericordia de mí, Señor, hijo de David? Esa es una frase que solo la expresa alguien que conoce y entiende el Antiguo Testamento, la promesa de que el Rey de Reyes vendría del linaje de David. Hijo de David, ten misericordia de mí. Los que estaban leprosos, los ciegos, los enfermos, los cojos, todos bachilleres con énfasis en teología. Eso para hablar del tema teológico, del tema material. Pedro no tenía una chalupita ahí de pipiripao, no señor. Pedro tenía una microempresa de pescadores. Y cuando Pedro dice, te voy a seguir Jesús, dejó gente encargada en la empresa. Y esa empresa le daba para que su familia comiera y estuviera dignamente. Pero nos han enseñado que Pedro abandonó y que la familia por seguir a Jesús. Entonces yo les hago una pregunta. Cuando el texto dice en los escritos de Pedro, hombres cuiden a sus mujeres como a sus más frágiles, ¿con qué autoridad va a decir eso Pedro si abandonó la familia, abandonó la esposa? No, él no abandonó a nadie. Es más, Jesús levantaba los recursos económicos para sostener su empresa misionera. Jesús, detrás de los 12 apóstoles habían 12 familias que había que mandarles periódicamente recursos económicos. Y cuando estaban en invierno ya no salían a hacer misiones, sino que se quedaban esos 3 o 4 meses en casa, disfrutando Pedro, cuidando a su suegra que no se le enfermara, disfrutando a su esposa, a su empresa. Entonces, tenemos que cambiar ese chip que nos enseñaron, que nos vendieron, de que los apóstoles eran arrastrados ahí y que por eso el evangelio es para arrastrados no más. Mentira de toda mentira. ¿Por qué? Porque no conocemos tradición oral e historia y cultura hebrea. ¿Por qué todo esto estoy diciendo todo esto? Porque
El Evangelio va de la mano de la educación, el Evangelio va de la mano del crecimiento intelectual, el Evangelio va de la mano de los estudios. A mí me duele mucho porque yo vengo de una generación del siglo pasado que me decían que me olvidara de mi bachillerato con énfasis en contabilidad, que todo eso era basura, que el Señor me iba a volver una nueva persona. Mentira de toda mentira. Todo lo que uno estudia es necesario para el reino de los cielos. Y entre más estudiados, mejor, más nos usa Dios. Pero en esta época, en esta segunda generación en Colombia, mejor dicho, todo el mundo se creyó esa mentira. Y entre más pobre y más llevado y más arrastrado, es que más santo. Segundo, mezclar la política con religión nunca será un buen cóctel social. El liberalismo y el conservatismo en Colombia aprovecharon la fe de las personas como caballito de batalla para intransigir de forma bélica. Así de sencillo, así de sencillo. La religión y la política no van de la mano. Me gusta más la mezcla religión y ciencia, me gusta más. Esa tiene más sentido y puede lograr más, pero también pelearon muy duro en la Edad Media, pero ya estudiamos eso en el pasado. Los políticos en Colombia le echaron más pantano a la religión, así como se los digo. Y en este punto, yo insisto y quiero decirlo, la violencia en Colombia no arrancó con las guerrillas. La violencia en Colombia no agarró con los grupos alzados en armas. La violencia en Colombia no comenzó con personas que se hacían al margen de la ley y a violar la ley. No, señor. Este Pechito, este teólogo, se atreve a afirmar, y yo he tratado de hacer un poquito de bulla, pero nadie me para bolas. Le mandé una carta al nuncio apostólico en Colombia del Papa, y le mandé una carta también al Senado de la República en Colombia, y le mandé una carta al representante de los pastores evangélicos en el país, de Sedecol, diciéndoles que si queremos una buena sanidad del país, en estos días se están entregando ya dizque los documentos de lo que pasó en el país, pero yo dudo mucho que ese documento diga que la violencia comenzó con la religión en este país. Comenzó con la religión en este país, así de sencillo, a finales del siglo XVIII, comenzando el siglo XIX. La chusma, picar un liberal a un conservador, viceversa, por religión, eso fue el inicio de la violencia en este país. Y sería tan saludable que el nuncio apostólico católico en este país se pronunciara y pidiera perdón, y el representante de los pastores en este país pidiera perdón, y en el Senado de la República se hiciera un evento, qué sé yo, de reconciliación y de pedir perdón a la nación. Esa es parte de la sanidad interior de este país. Vamos a ver cuándo paran bolas. Pues el único que me contestó fue el Senado de la República. Me dijeron por el interno que muchas gracias por su propuesta y que la iban a mirar. Mentira, de toda mentira. No le paran bolas a eso. Pero créanme, soy colombiano, me duele mi país, he leído, he estudiado y me atrevo a hacer esa afirmación. La violencia en este país comenzó por la religión, no por otra razón. Otra conclusión, que el analfabetismo académico y religioso son enemigos de la evangelización y crecimiento de la fe de las personas. Una de las tesis tristes que se manejó en la evangelización tradicional, por lo menos en Colombia, hablemos de Colombia, no nos metamos con otros países, era que decía que entre más brutico el pueblo, entre más caidito el zarzo del pueblo, más fácil de manipular su conciencia, su fe y su estilo de vida. Así, o más clarito, no, así. Lamentablemente, entre más preparado el pueblo, entre más estudie, entre más lea la palabra de Dios, que no vuelve loco a nadie, todo lo contrario. La palabra de Dios nos hace sabios. La palabra de Dios es el manual que Dios entregó para que funcionáramos bien, así como un celular tiene manual, una lavadora, una nevera, un computador, un celular de estos de ahora que son tan tremendos. Así nosotros tenemos nuestro manual de convivencia y para vivir rico, ¿sí? Entonces, esto de que la gente sea analfabeta, por Dios,
que Jehová reprenda al diablo y tenemos que luchar desde nuestros púlpitos y desde nuestras iglesias a que el pueblo sea educado, a que el pueblo aprenda, a que el pueblo se concientice de su fe y de su historia. Penúltimo, que escuchar la palabra de Dios y adorar al Creador en latín no fue la mejor idea para la fe de las personas piadosas. Pues uno lo dice por la iglesia tradicional, pero por la iglesia evangélica sí se hablaba en español, pero no se entendía nada. Y se predicaba y se enseñaba muy superficialmente por encimita. Entonces casi que la gente cambiaba de religión. Y ustedes saben que cambiar de religión es como cambiar un muerto de un cementerio a otro. Grave de toda gravedad. Y para terminar este periodo, y cuando se afirma que la lectura de la Biblia podía volver loco a las personas, fue una vil calumnia contra la obra del Espíritu Santo. Uy, duro eso. Eso fue una vil calumnia contra la obra del Espíritu Santo, porque ¿cuál es la función del Espíritu Santo, iglesia, amigos que nos escuchan? Convencer al ser humano de pecado, justicia y juicio. De pecado, por cuanto hemos pecado contra Dios. De justicia, porque la doctrina que tiene la Biblia nos confronta. Y de juicio, porque todos seremos juzgados, los buenos y los malos, todos, ricos, pobres, flacos, gordos, negros, blancos, todos seremos juzgados. Entonces, decir que se volvía uno loco si estudiaba la palabra de Dios, una vil calumnia, una canalla calumnia contra el Espíritu Santo que le hizo mucho daño a la evangelización de los métodos evangelísticos de este periodo. Vamos a orar y que Dios nos coja confesados con tanta situación negativa que planteamos. Señor, gracias por este segundo periodo. Gracias por los misioneros, sus familias. Gracias por todo lo que hicieron para entregar el Evangelio a los más desamparados, a los pobres de este país. Gracias por los que enseñaron inglés, música. Gracias por los que enseñaron en los colegios, en las escuelitas, en los internados y todo lo que fundaron los misioneros. Ayúdanos, Señor, para que el Evangelio corra con una fe que fluya para tu honra y tu gloria, porque el justo solo vivirá, saldrá adelante por la fe doctrinal de la palabra. Quedamos en tu presencia con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga. Muchas gracias por escucharnos. Hasta una próxima.